Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos. Bienvenido César a los ayuntamientos. Saludo a Andrés Ayala y a Andrés Enrique y saludo al pueblo dominicano, ¿no verdad? Bueno, el pueblo que representa el doctor Enríquez. Sí. Hay que decir que al pueblo que representa el doctor Enríquez lo han dejado sin código penal en esta legislatura, porque tanto insistieron las organizaciones que no votan, los agentes de presión, las instituciones de la sociedad civil organizada y que tienen una sola gente, que tampoco votan, tanto insistieron en bombardear el proyecto de Código Penal que incluyera la protección a la mujer, que lo hicieron colapsar. Al final, los senadores, como decíamos aquí la semana pasada, se apandillaron, uno en pro, otro en contra del Código Penal. Hubo un grupo, como citaba el doctor Enríquez, que tuvieron la premura de hacer un informe sin leer ni siquiera el proyecto que estaban discutiendo, y ni siquiera tomaban en cuenta lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, donde se acaba de aprobar eso, que dijo Pacheco, amigo de nosotros tres, que esperaba que en el Senado le corrigieran los errores que llevaba el proyecto, porque había conciencia de que eso no iba bien. Y la sociedad dominicana sigue esperando la necesidad de tener leyes que se actualicen con lo que pasa hoy en el siglo XXI. Ese código incluso es ya del siglo pasado. Del siglo XVIII. Y recuerden que yo decía que el que se está discutiendo es del siglo pasado. Ah, bueno. El que se va a sustituir es verdad, es de la época napoleónica. Sí. Y Napoleón fue emperador a inicio del año 1800. Cuando la guerra napoleónica de Europa, más de 200 años. Que comenzaron a principios de ese siglo XIX y terminaron con la derrota de Napoleón en Waterloo, por allá por el 1812. Entonces imagínense ustedes de qué tiempo que estamos hablando. Sí. Y hay gente que se dicen avanzados aquí, que torpedean la necesidad de que se dote a la sociedad dominicana de instrumentos jurídicos adecuados a los tiempos. Quieren retrotraer a esta sociedad lo que pasa en los países árabes, donde la mujer es un simple objeto, y nosotros, hijos de mujeres, no podemos de ninguna manera estar de acuerdo con eso, porque la batalla ha sido solamente porque hay unos grupos de obnubilados y de atrasados anquilosados en el tema religioso, que entienden que la mujer no necesita tener legislación que le proteja, y que basta con que hay una ley ahí, la ley Milagro Ortiz Bosch, que dice que usted no puede agredir a las mujeres porque lo meten preso. No es de eso que se trata. La batalla no es de mujer contra hombre o de hombre contra mujer. La batalla es de derechos humanos, de los seres humanos más especiales que existen, que son las mujeres. Y el que contradiga eso, bueno, está raro, hay que revisarlo, ¿verdad? Porque siempre he defendido una teoría con relación a la mujer. La mitad del mundo es mujer y la otra mitad es hijo de mujer. ¿Qué hacer? O sea, hay que tener un tupé para oponerse a eso, a que protejamos a las mujeres con nuestros códigos. E incluso grupos de religiosos fanáticos que una de sus prédicas y de sus principios es precisamente no formar familia. Es el caso de los sacerdotes católicos. Los sacerdotes católicos no forman familia. Es parte de su principio de fe, que los sacerdotes no se casan. No tienen formalmente hijos, sí, porque eso es la iglesia. Eso tiene su origen también en los tiempos muy atrasados de la Edad Media, donde al jefe de la iglesia, a la comunidad, se le impedía casarse porque lo que él tenía que heredarlo la iglesia. Exacto. Es de ahí que viene el tema. Es de ahí que viene el tema de que no se casan. Es de ahí, no es de otra cosa, No es porque es un pecado que un sacerdote se case, sino porque la iglesia, en su afán de acumular fortunas en esos siglos de la oscuridad, hacía que los jefes eclesiásticos de una comunidad no contrajeran matrimonio para que no tuvieran herederos, y lo que tenían era de la iglesia. Y decir también que en esos tiempos
accedían a ser sacerdotes la gente de la nobleza, era en esos pueblos, los príncipes, los varones, los ricos. Entonces la iglesia, por vía de esa imposición del no matrimonio, del celibato, que así le dicen, se hacía heredar las fortunas de los sacerdotes que asumían posiciones de dirección en la iglesia católica. Ese es el origen del tema, y no se puede defender en el siglo XXI, por más cristianos que seamos y más creyentes, que el caso es que si un aborto es un crimen o no lo es. Sí, un aborto siempre será un crimen, siempre y cuando no se sigan los procedimientos que hay que seguir, porque nadie está defendiendo aquí que las mujeres empiecen a abortar en las aceras y que es un desorden, porque eso nunca ha pasado. No. Y porque no va a pasar, sino de lo que se trata es de que hayan normas que regulen la protección de la mujer, porque la mujer es la que tiene hijos, no es al revés, doctor. Pero mire, en este asunto del código, el código fue de la Cámara de Diputados del Senado y tiene una serie de imperfecciones y de artículos que hay que revisar. Inclusive de la Cámara se mandó para allá para que el Senado punto por punto lo analizara y viera si procedía o si había que enmendarle algo o dejarlo igual, que es lo que se estila y es lo que se hace. Bueno, ¿qué pasó? Que en el Senado la comisión, no el Senado en su conjunto, cogió y dijo, no, esto va así, sin, como vino de la Cámara, eso lo cocinaron rápidamente, firmaron el informe, el presidente de la comisión, que es el senador del Ceibo, estaba enfermo de COVID, fue nada más firmar para que le bajaran el informe al carro cuando no estaba listo. Bueno, esa es la historia. Perfecto. Entonces, ¿qué vemos? Porque aquí hay que analizar las presiones de afuera que hay. ¿Quién es que más ha presionado para que el código se apruebe así, con lagunas, y que estamos seguros que de aprobarse así, iría directamente al Tribunal Constitucional con objeciones? Oh, pero échese para atrás, la iglesia está ofendida porque ese código no se aprobó así. Porque ellos, como ya tienen en la parte de que le favorece en contra de la causal y la que sé yo qué, no, ellos ese código hay que aprobarlo así y no le importa más nada. Y usted ve los obispos presionando y diciendo que eso es un atentado, que eso no debía hacerse, que patatín, patatán, qué sé yo qué. Porque si le conviene a las iglesias, hay que aprobarlo como sea, pero así no, señores. Vamos a analizar el código con tiempo. Ya no tiene 200 años. ¿Qué hace que se espere un mes, 2 meses más en la próxima legislatura y que el Senado analice punto por punto, lo estudie? Si está bien, bueno, se quedó ese artículo, si hay que enmendarle, se arregla, si hay que quitarlo, se quita, eso es lo que se hace, pero no, que una de prontitud. Entonces, cuando se dijo que eso iba para la sesión, porque ya, yo oí el senador de La Vega, que donde está ese que respalda, yo estoy en contra de una vez. Pues nada más porque él lo diga, porque eso es la mafia hecha gente. Y las cosas mal hechas y los arreglos están ahí. Bueno, entonces, eso dijo que era un código moderno. Y que ese era un código de avanzada y que eso era un código. Digo, bueno, vamos a ver. Bueno, la senadora del distrito dijo que no, el senador de la provincia de Santo Domingo se opuso. Finalmente llevaron su código a la última sesión de esta legislatura, ¿verdad? Que terminó. ¿Qué hicieron? Bueno, nada más fueron 13 senadores. ¿Y eso quiere decir que la mayoría, entonces en el Senado, se opone al proyecto como está? No, la mayoría, había una mayoría que estaba de acuerdo. Lo que pasa es que yo no sé quién fue que bajó la línea
Hubo línea. o llamó César y le debe dijo, saber. no, eso que no aprueben. Que no sancochen eso. Es más, se quedan en la oficina algunos, no fueron a la sesión. ¿Te entiendes? Porque no se podía aprobar eso así, porque es una pero ¿cuál es la prisa? Porque la iglesia está presionando. Esa es la prisa. Hay prisas que dicen los viejos, ¿verdad? Los refranes, que es mala consejera, ¿verdad? Y hay una prisa también que se llama prisa rara, cuando usted ve esa prisa. No hay prisa, tenemos 200 años, podemos esperar 2 meses o 3, que el código se analice y que vuelva a la Cámara otra vez, a la Cámara de Diputados, para que se conozca. Entonces, yo lo que creo que en la sociedad dominicana hemos avanzado mucho para estar sometido a los legisladores, a presiones de fuera de la iglesia. Pero mire, ahí al Senado fueron los LGBT, lo que sé yo, que todo el que tenía algo en contra fue ahí. Los intereses especializados. Fueron ahí. Entonces vamos a irlo. Digo, esa es la labor de un senador, no es ir a cocinar las cosas ahí, ¿usted entiende? Entonces yo creo que es correcto que se quede para que en la próxima legislatura se estudie, se analice, se discuta profundamente en el Senado. Y si tiene que volver a la Cámara, que vuelva, porque no hay esa prisa, pues no tenemos 200 años, no son 200. El código tiene 20 en el Congreso. Está bien, pero y un mes más y 2 meses más, ¿qué vamos a hacer? Ese proyecto de código del siglo pasado. Sí. Sí, siempre se menciona y Mira, se queda ahí dando vueltas. Pero hay un personaje, César, que dijo algo que me permite leerlo antes que tú comentes, porque es importante. Dijo él, yo no creo que vayan a haber grandes modificaciones, pero también hay grandes temas ahí que deben ser atendidos. Tendremos código pronto. ¿Sabes quién dijo eso? Justamente a mediados de esta semana. ¿Quién? El presidente Abinader. Ah, bueno. Leí para que sea una cita. Mira, hay asuntos que hay que verlo. Él dice que ahí hay grandes temas que deben ser atendidos. Sí, Claro. mira, yo le voy a decir algo con el código, que tiene tantos años debatiéndose en el Congreso, y fundamentalmente el problema ha sido las 3 causales, ¿no? ¿Verdad? Pero después de la Constitución del 10, realmente 2 de las 3 causales están en la sombrilla, amparados en la sombrilla de la Constitución. Lo que pasa es que los médicos, ¿no? ¿Verdad?, querían que fuera plasmado también en la ley. Pero bien, como ese era un problema o un tema tan problemático, tan conflictivo, con la sociedad, ¿no? ¿Verdad? No vamos a decir que estaba dividido en mitad, pero división en la sociedad, se decidió dejar las 3 causales para entonces elaborarle una ley especial para esa parte del código. El código tiene virtudes, tiene cosas buenas, cosas modernas. Ahora, cuando escuché la primera dama decir que se dejó fuera a la niñez, que no se estaba protegiendo a la adolescencia y que el código tenía alguna dificultad, lo primero que me vino a la mente fue, bueno, eso no va a pasar. Porque no es verdad que la primera dama va a hablar sin consultarnos, ¿verdad?, al margen de lo que piensa el presidente. Y yo, al igual que ustedes, pienso que 1 mes, 2 meses, 3 meses que se tome ahora en la nueva legislatura, no creo que vaya a tener va a tener tanto impacto cuando el propio proyecto daba 1 año para su implementación. Es decir, si estaba dando 1 año para su implementación, ¿por qué no par de meses y que simplemente se inicie antes del año? ¿No, verdad? Y ahí tú compensas cualquier tiempo que se pudo haber perdido o que se entienda que se pudo haber perdido. Por eso yo sí estoy de acuerdo con Andrés Enrique de que yo fui legislador. Bueno, los que estamos aquí, los 3 fuimos legisladores. Uno en el Congreso y otro en los ayuntamientos, pero
Un regidor es un legislador. Entonces, ¿cuál es la función del legislador? Es leer los expedientes que le llegan. Es leer artículo por artículo. No es simplemente decir que sí porque o lo dice el partido, lo dice la sociedad, porque cada legislador tiene que tener conciencia de lo que quiere y de lo que representa. Entonces, yo sí pienso que eso había que darle más tiempo, porque no es verdad que en el tiempo que llegó se podía leer a plenitud, ¿no? ¿Verdad? Con amplitud ese proyecto. Y a mí no me gustan los proyectos cocinados. A mí me gustan los proyectos bien trabajados. No quiere decir que dure un año en el Senado, pero eso tiene que tener su tiempo de que cada senador sepa, ¿no? ¿Verdad?, de qué se trata y vea el código artículo por artículo. Yo sí sigo insistiendo que ahí hay articulados que le benefician a la sociedad y que es verdad que tenemos un código ya que no está acorde con los tiempos que estamos viviendo. Ahí hay cosas sumamente interesantes, como la acumulación de penas. Ahora mismo usted comete un crimen, sale de la cárcel y es como si usted no hubiese hecho nada. Pero usted está en la cárcel y comete un crimen dentro de la cárcel y usted, después que está condenado, no paga ninguna consecuencia. Entonces yo creo que sí, hay cosas interesantes, pero bien por el Senado, ¿no, verdad? Por los senadores que tuvieron la decisión de no ir y simplemente esperar la introducción, reintroducción otra vez del código, que se trabaja en la Cámara. Ya lo decía Andrea Ayala, el presidente dijo, señores, verifiquen bien, ¿no, verdad?, porque no todo sale perfecto. Ahora en la Cámara de Diputados tiene más tiempo, un poquito más de tiempo para escuchar quizá algunas voces que no tuvieron la posibilidad de ser escuchados, que sea escuchado, y entonces manden ese código lo más pronto posible al Senado y que el Senado tome el tiempo que necesita un proyecto de esa envergadura, estudiarlo bien y evacuar una buena ley que perdure durante el tiempo, ¿no, verdad? Porque ninguna ley va a pasar el tiempo del infinito, porque las leyes y los países y las sociedades son cambiantes. Y hoy lo que es bueno hoy, una ley que es buena hoy, mañana no necesariamente tiene que ser buena. Por eso las leyes son dinámicas y se modifican y se derogan. Lo que ha pasado es, César, que ha habido mucha irresponsabilidad del liderato político dominicano. También. Porque 20 años rodando un proyecto de esa envergadura, que es una pieza clave en la convivencia de la sociedad, quiere decir que alguien falló ahí y no son exactamente los legisladores. Fíjese bien, cuando usted habla de un código de 20 años, quiere decir que ese código se sometió en la presidencia de Hipólito Mejía. Sí, lo que pasa, Andrés, Hipólito Mejía gobernó con mayoría en ambas cámaras. Lo recordamos. Claro. A Hipólito Mejía le sucedió Leonel Fernández, que gobernó con mayoría en ambas cámaras. Después vino Danilo Medina, que gobernó con mayoría. Ese tenía los senadores de él, con su Congreso. Sí. El Congreso de él. Dijo y él. Cuando él observó el código, que fue el que lo observó por el tema de las 3 causales, que yo no sé, yo entendía que eso ahí sí lo iban a cocinar rápido, 3 causales para adentro y código aprobado. Tú sabes, Andrés, y él también se echó para un lado. Bueno, me imagino es miedo a la presión, al chantaje, populismo y Pero es un miedo que usted no lo justifica. No, pero que además es que la iglesia es que el dirigente político, el liderazgo, César, tiene que tomar decisiones, a veces. Hay que tomar decisiones siempre. Pero mire usted, César, doctor Enríquez, un presidente que tiene el Congreso de él, y un presidente que se traga un tiburón podrido y no eructa, ¿qué que le tiene miedo? Pero no quiso
hacer aprobar el famoso Código Penal. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, porque tú eres el abogado aquí, ¿no? ¿Verdad? Porque hay gente, ¿no? Hay abogados y comunicadores que sustentan la teoría de que ese código está aprobado. Porque cuando eso llegó al despacho del presidente, no se vetó, se observó, pero no se dijo que se había observado. Sí, el presidente lo devolvió. Pero simplemente lo devolvió. Sí, pero eso es una... Pero sin observaciones. Sí, él le observó el tema de las 3 causales y la citó específicamente. Porque hay juristas que dicen que ya ese código es ley. Dicen que es ley. No, cuando el presidente Medina devolvió al Congreso lo que le mandaron aprobado, él mandó una comunicación dando detalles específicos del tema de las 3 causales, que ahí fue que se abrió el gran debate de las 3 causales, recordemos eso. Entonces todo el mundo tomó partido a favor o en contra de las 3 causales. El presidente de entonces estaba a favor de las 3 causales, que se aprobara el código con las causales aquellas que protegen a las mujeres. Sí. Entonces eso es lo que se ha vuelto ahora un pandemonio, donde volvieron las organizaciones a presionar, pero hay un obispo por ahí que yo creo que él es senador y él le llama la atención y le da boche a los congresistas y hace de todo, pero venga acá, pero ese no es su papel. Incluye ahí también los evangélicos que también... Pero este obispo católico, no, porque es católico, cree que es jefe de eso. Porque él le da boche, los evangélicos son más discretos, admitamos eso. O sea, son militantes en sus posiciones, pero también respetan las áreas de acción. El evangélico, porque yo tengo familia que profesan esa fe con mucho convencimiento, lo hacen desde el ángulo de su fe. No quieren interferir en los temas que son de toma de decisión de un político o de la propia sociedad. Pero estos obispos católicos han formado un comité de presión al Congreso Nacional en las 2 cámaras, que permanentemente le dan seguimiento a eso y viven desacreditando a los congresistas que están en contra de sus posiciones. No, recuérdate que en una ocasión, decían ellos que iban a hacer campaña en contra de cualquier legislador con ese chantaje que trabajase o que votase a favor de las 3 causales. Entonces también eso metió en miedo a muchos legisladores. Si tuviera activo el cardenal que ya está retirado, el cardenal hubiese tenido otro discurso. Él planteaba sus posiciones, yo represento esto y la posición de lo que yo represento es tal, pero de ahí a pasar chantaje que tienen unos obispos de nuevo cuño que tiene la iglesia, una presión eso está fuera de contexto. Esa gente han perdido el norte de cuál es su función. El pastor pastorea a su rebaño, no se mete en el rebaño ajeno y mucho menos va a dispersar el otro rebaño que él no está, dirigiendo. Y hay otro asunto con la iglesia, que la iglesia está ya perdido por asunto de los años. Y de las actuaciones también. Claro, su representante, que era Agripino. Entonces ahora hay pastores que si usted le ve su comportamiento, lo que buscan es ser los nuevos agripinos. Y los nuevos cardenales. Y los nuevos cardenales, usted lo ve de que dando... Lo que pasa es que así, cargarle la maleta a esos dos no va a ser fácil. Bueno, pero ellos aspiran a eso. La sotana de esos dos ahoga a cualquiera. Sí, no va a ser fácil. Óigame. Bueno, yo al cardenal siempre le tuve su comida aparte, como dicen. Sí. Un personaje. No, y que defendía la dominicanidad. Sobre todo. Ahora es al revés. Ahora lo contrario. Que dicen que ser dominicano es casi un pecado. Hay unas cosas que se llaman la haitianidad. Y hay obispos que están defendiendo la haitianidad. Eso es cierto. Que ellos pueden defender lo que quieran, pero lo que no pueden decirme a mí es que la dominicanidad es un pecado casi capital, que hay que llevarlo a la hoguera. Pero además que son nuevos Torquemada. Que son dominicanos. Es decir, yo lo que pienso es, ¿no? ¿Verdad? Como ser humano, uno debe de tratar de ayudar a todo el que uno pueda y darle la mano a todo el que uno pueda darle la mano, ¿no? ¿Verdad? Porque así... Sobre todo un pastor. Sí, ¿verdad? Así lo dice la Biblia y la fe, ¿no? ¿Verdad? El que tiene fe, el que cree en Dios. Ahora,
yo también creo en la teoría de que primero debo de garantizarle el bienestar a mi familia antes de ir en auxilio del prójimo, ¿no verdad? El primer prójimo tuyo, tu porque familia. el primer prójimo es mi familia. Entonces, yo sí creo que esos sacerdotes, ¿no verdad? Debiesen primero, ¿no verdad? Sin dejar de querer, ¿no verdad? De querer ayudar, pero primero tiene que defender lo propio, que son a lo que ellos representan en este momento, porque ellos no son arzobispos de otro país, sino de República Dominicana. Entonces usted tiene que defender primero su país, al que usted no solamente nació aquí, sino que representa, antes de usted ir a otros terrenos, a otras latitudes, a defender. A cuidar a otro prójimo. Sí, a defender a otro prójimo. Mire, primero está el prójimo el prójimo que somos suyo. Nosotros. Si a mí me tocara tomar decisiones en casos como estos, yo promoviera un plebiscito sobre eso. Yo también. Bueno, soy el presidente de la Que República. el pueblo decide. Si yo tuviera que aconsejar al presidente Abinader, le diría, Que el pueblo diga lo que convoque quiere. un plebiscito, no Sí. se eche eso usted Lo que solo. pasa es que hacer eso, eso tendría que esperar entonces las elecciones. No, ¿Por qué? no pero necesariamente. eso es montar unas elecciones. No, eso Andrés. se hace, ¿Tú sí. sabes cuánto cuesta montarle ¿Y eso? cuánto está costando ¿Y la qué? defensa del ¿Y código qué? y del anticódigo ahora? Realmente. Eso Miento, cuesta pero dinero. además, primero el Congreso tiene que aprobar la ley de... Sí, pero esa ley de convocatoria De referéndum, de referéndum, eso se aprueba en 24 horas en el Congreso. Sí. Eso no hay que Pero se eso quiera no hacer. lo- Pero no es ese tema, que hay No lo varios van a- temas que sí. hay que llevarlo a Pero hay que votación. habilitar así. la ley No, de porque referéndum, hay que si habilitar. Tú hacen puedes eso. habilitar, coger un paquete de cosas. Si hacen Vamos a eso, votar por esto. En La el gente- tema de las 3 causales, yo creo que la iglesia pierde ese pleito. Por eso que están presionando Pues ahora. por eso el Yo cambio. creo que ellos, porque Ajá. uno más o menos recoge la opinión. Hoy, ¿no? ¿cómo ¿verdad? tú de crees la que van a gente. votar las mujeres? ¿Católicas Y o no? van- ¿Van a votar por sí? No, y el problema Y está... los hombres ¿y tú conscientes sabes van cuál a es, votar cuál por es la- el por la- por problema las 3 fundamental que no hemos tocado aquí, Andrés? Es que los abortos van a seguir, pero los ricos van a ir a clínicas privadas con todas las comodidades. No, diga ¿Quién es? cómo es. No. Los ricos hacen así. De Pero que ¿quién va- fulana quién se va a fue sufrir? para Miami. Sí. De que de cosas y allá viene flaca. Y- Estaba en un tratamiento estético. Fue que se sacó un muchacho, usted oye. No, y aquí también lo hacen. El problema son la clase humilde, el más pobre, las mujeres más pobres, que Pero- entonces usan Pero hay pueblos instrumentos, aquí no han sacado Pero- muchachos. pero instrumentos además- caseros que Sí. ponen en peligro entonces La- la vida. Pero madre venden pastillas de- para de eso. esa gen- En la de- farmacia se la de esas venden. mujeres. Entonces, ahí es que yo veo más el problema. Pero además aquí no hay un escándalo con el tema del aborto. No, aquí no hay una... O sea, aquí no hay un descontrol con eso. el ni hecho mucho de que menos. se legalice no quiere decir que No. la gente va a ir. Porque la mujer que quiere hacer un aborto se lo va a hacer como quiera. Claro que sí. Como quiera. Haya ley o no exista No, ley. y El problema es que el que tiene dinero No, va a ir más pero- cómodo, más seguro que las mujeres que tienen Pero mire cómo es el asunto menos del aborto, recursos. porque vamos a la práctica del hombre aquí en la República Dominicana, que siempre ha existido. Bueno, esa pareja joven tienen una embarazada. Se le ¿verdad? complicó el asunto. Sí, y van 2, 3, 4 semanas, 5 semanas. Todo en estado. Ay, qué problema. ¿Y de cómo es esto? Por diferentes causas es un problema. Entonces, ella puede ser que esté de acuerdo. O él, y le dice, no, pero vamos a sacártelo porque no podemos. Entonces ubican unas clínicas que hay aquí en diferentes sectores que se especializan en eso, de que secreta, ¿usted oye? Yo conozco un médico que eso es lo único que Espérese. hace. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, la llevan y hacen el aborto. Sí, ¿Cuál es el control de eso? eso no tiene control. El ¿Quién sabe eso? Vuelvo y repito, Porque, el problema es... Mire, aquí cuando yo
era adolescente, ¿ves? Habían dos clínicas que eran súper famosas. Pero yo no voy a decir los nombres, pero eso lo sabe todo el mundo de mi edad, que eso existía. Existe todavía. No, ahora deben existir más. No, ahora hay más, más refinado, pero hay también. diferentes. Por eso vuelvo a recalcar, el problema... En Herrera, por ejemplo, yo que soy de Santo Domingo, había las mujeres una que que era tienen un menos chapeo. recursos económicos, ellas van a tomar Sí, el sus riesgo decisiones, sí. que no van a tomar las que pueden ir a una clínica pero con además, todos César, los equipamientos. Decir antes de ir a la pausa y venir con otro tema, que el aborto se da en su gran mayoría de manera natural, porque el cuerpo rechaza las malas formaciones de los fetos. El que estudió anatomía humana, ahí en el bachillerato, maneja el tema. El doctor, que es médico, Pero venga, sabe de qué que estamos hablando. No, pero eso es muy fácil. Si el médico hace así y ve, este muchacho viene deformado, y le dice a la muchacha o a la familia, mira, está deformado el niño, tenemos que decidir entre la vida de ella y el muchacho deformado, para que no se mueran los dos, nada más que el muchacho. ¿Qué te va a decir? Que está deformado, que se ve que no es viable en las gráficas, que no es viable. se ve que pero no es posible. Pero la Constitución Es una locura. protege al médico. Lo que No, pasa pero es la que iglesia los dice que médicos, lo que pasa Que es que hay los que dejárselo médicos ahí. quieren que esté plasmado en Bueno, el tiene código. que cuidarse porque quiere cuidarse. Ay, ¿a quién que le cae la Sí, locura? por se quiere eso es, cuidar, pero déjame decirte que el propio código actual califica a la vida en función de nacer vivo y viable. ¿Qué es viable? Bueno, nació En condición. en condiciones de sostenerse, de ser. pero si no nace en esa condición de sostenerse, el propio código impide que usted se registre, por ejemplo, como ser viviente, que usted nació inviable. Entonces, eso ya es de parte del organismo humano que hace su propia selección, y en eso Darwin tenía muchísima razón, y aquí hasta eso está lo quieren penalizar estos obispos, que más que obispos parecen unos clérigos de por allá, de las tribus árabes. Vamos a una pausa. El pasado miércoles se presentó en Jaina un llamado Fred. Me imagino que será amigo de César. Fred es una tormenta tropical que azotó la República, que azotó la isla entera durante los días miércoles y jueves de esta semana. Y parece ser, al menos la impresión que me quedó a mí, de que el movimiento municipal dominicano fue sorprendido por esa tormenta, porque noté muchas reacciones retardadas en la respuesta a lo que eso conlleva, porque aquí, desde que tenemos la experiencia del ciclón David, los que son de mi edad, para allá, para atrás, donde el ciclón no fue que hizo daño, sino la tormenta que vino después, del agua, la lluvia, con el desbordamiento, con los asentamientos humanos irregulares, que son el pan nuestro de cada tormento aquí. No vi ningún municipio convocando su comité de emergencia, tomando medidas, haciendo llamadas de alerta, haciendo planificaciones alternas para los servicios que tiene que prestar, por lo que me quedó la impresión de que o no se tomó en cuenta lo que nos venía encima o se minimizó lo que se nos venía encima. No sé si estoy equivocado, pero esa fue la impresión que me quedó, y eso fue a nivel nacional. Quizá la gente del norte, donde el asunto fue mucho más suave, tenían razón, cuando en la capital se estaba derritiendo el cielo sobre ella. En Santiago no estaba cayendo una gota de agua. Bueno, esa es
esos son esos fenómenos naturales. Pero en esta parte del este y del sur del país, el asunto fue fuerte, y los vientos fueron fuertes, y las inundaciones urbanas fueron de tomar en cuenta realmente. Entonces me quedé preocupado porque ahora es donde se endurece la temporada ciclónica. Llegada la primera quincena de agosto y hasta final de septiembre, el asunto se pone realmente difícil, y es bueno que la comunidad municipal tenga en cuenta que eso es así, tomar en cuenta los recuerdos, las estadísticas que hay de esto, para que estén preparados los ayuntamientos y el propio gobierno a través de su departamento de defensa civil, de la gente que ve los ciclones, los ministros que tienen que ver con el tema, como Obras Públicas, Salud Pública, etcétera, Interior y Policía, pues tengan su plan también, porque la gente no puede ser tomada de sorpresa como fue tomada por Fred. Nadie sabía que el ojo de esa tormenta iba a tocar directamente una comunidad tan cercana a la capital como es Jaina, y así pasó al mediodía del día miércoles de esta semana que pasa. Pero mire, el asunto es que estamos en plena época de la temporada ciclónica, y este año se ha dicho que va a ser un año de una gran actividad ciclónica. Pasó Fred y ya hay otra que está bajo el ojo de las autoridades, que está en formación y que viene por ahí, y vamos a seguir viendo tormentas. Ahora, yo he llegado a la conclusión que yo, cuando me dicen un huracán, tengo temor, y una tormenta también le tengo temor, porque recuérdense bien que aquí los dos fenómenos, huracán y tormenta, son dañinos cuando entran al territorio nacional. Por ejemplo, después del ciclón David, quien acabó de destruir todo y de inundar el país fue la tormenta Federico. Y recuérdese después que pasó el ciclón Yoli y después vino Olga y Noel, que fueron dos tormentas que causaron tremendos estragos en la línea noroeste y en parte de lo que es la región norte del país. Entonces, cada vez que hay estos fenómenos, hay que prepararse, pero esa preparación tiene que ser previa para que cuando llegue el fenómeno, darle respuesta a los daños que puedan causar. Por ejemplo, tenemos que en las ciudades, ¿verdad?, que dirigen los ayuntamientos y los distritos municipales, tienen que tener un plan de emergencia para cuando suceden estos fenómenos. Y hay un comité de ese tipo para desastres, mitigación y todo eso. ¿Estaba de vacaciones esta vez? Pero eso existe, eso es viejo, eso es media hora. Y no solamente están los ayuntamientos, sino que hay varios organismos dentro de ellos, como son la defensa civil y eso. Entonces, ahora, yo no sé si es porque el gobierno es nuevo, pero yo oí, por ejemplo, el director del COE. Bueno, el COE, el director es un vocero, el COE. Ese vocero le hicieron la pregunta a los periodistas de que cuántos albergues habían disponibles, y él dijo que no manejaba eso, que eso lo manejaba la defensa civil. Yo me quedé sorprendido. ¿Y la defensa civil no es parte del COE? Sí, es miembro. Un integrante. El COE es el vocero. Es decir, que tiene que tener. El COE es como la sombrilla que agrupa varios organismos. Todos esos organismos. Entonces, es quien da los datos, ¿verdad? Sí. Yo me sorprendí y no sé si es que hay falta de coordinación o no sé qué pasó. No entiendo eso. Mira, mi primer empleo en el ayuntamiento, mi primera asignación en el ayuntamiento cuando inicié mi carrera municipal fue precisamente ser coordinador del comité de emergencia. A mí me tocó formar el comité de emergencia. A mí me tocó
los primeros pasos que se dieron para la conformación del COE. Recuerdo que nos reuníamos en obras públicas y que eso fue una decisión del gobierno de ese momento y sobre todo me imagino que vino de obras públicas, del secretario de obras públicas, de hacer un comité. Eso se llamaba comité de emergencia, que se reunían las instituciones, las diferentes instituciones, cada vez que venía un fenómeno, pero no era algo que tenía sus funciones tan definidas como la tiene el COE, ni tenía los recursos que tiene el COE hoy, ni la preponderancia que tiene el COE hoy, sino simplemente era un comité de emergencia que lo dirigía Obras Públicas y estaba en la sede de Obras Públicas. Entonces, desde ese tiempo, ¿no, verdad? Eso fue en el 94, de ese tiempo yo aprendí a darle seguimiento a la temporada ciclónica, ¿no, verdad? Y resulta que el lunes yo estoy viendo el centro de huracán de Miami y dice que hay 6 fenómenos que están rodeando el Caribe en ese momento en formación, es decir, 6 fenómenos que están en formación. Y había una, no tenía nombre, sino número. La número 6 fue la que se convirtió Fred. Era en ese momento una depresión, no estaba organizada. Entonces, yo creo que por eso hubo un poco de negligencia en la preparación de los organismos de socorro, porque no le prestaron tanta atención, porque no representaba un peligro, porque no era una tormenta. Pero el que ha trabajado este tema sabe que una depresión se te convierte en una tormenta de un momento a otro y una tormenta en un huracán de un momento a otro. Y te pasa de tormenta a un huracán categoría 2 y 3. Paso por el mar. Entonces, los organismos de socorro tienen que estar pendientes y darle seguimiento. Yo digo esto porque el lunes, en un programa que nosotros trabajamos en la noche, yo di la información y dije, señores, no le estamos poniendo atención a este fenómeno que lo han numerado con el número 6 y que tiene toda la posibilidad de pasar y de abarcar la isla entera de la Hispaniola, como ellos decían, y no veo que nadie está haciendo nada. Bueno, en el transcurso del programa salió un comunicado del COE diciendo que ponía 11 provincias en alerta verde. 11. Y yo decía en ese mismo programa, es que no van a ser 11, que va a ser el país entero. Porque yo veía el satélite del centro de huracanes de Miami que decía que iba a cruzar la isla La Hispaniola entera. Entonces yo pienso que no hubo una preparación. Creo que la municipalidad que inmediatamente entra, aunque sus informaciones salen del comité del COE, ¿no es verdad? Del comité de emergencia, de ahí es que sale la información, se nutren de esa información. Inmediatamente entramos en la temporada ciclónica, deben de activar su comité de emergencia y esos comités de emergencia estar en contacto constantemente con los organismos de socorro para saber, ¿no es verdad?, lo que está pasando en cualquier fenómeno que se esté produciendo. La realidad es esa. Entonces yo creo que fuimos una reacción tardía. Una reacción tardía. Y digo esto porque el lunes se está planteando ya, lo vi en el satélite, se está planteando que probablemente de lunes a martes entre otra tormenta o un huracán, no se sabe en qué se va a convertir, pero uno siempre tiene que prepararse, Andrés, para lo peor. Sí. Tú tienes que prepararte para lo peor. Es una tormenta, es una depresión, sí, pero vamos a prepararnos para un huracán. No, entonces yo creo que aquí no hubo esa preparación. La experiencia nos enseña muchas cosas. Para comenzar con Fred,
no se le prestó mucha atención, pero hay casi un centenar de acueductos fuera de servicio. Comienza por ahí. No, Sí. 200 y pico. Y mire lo que pasó en el año 98 con George, donde un personaje de funesto recuerdo se le olvidó dar la alerta de lo que era que venía. Y pregúntele a la gente de San Juan, de la Maguana ahí, en el área de la Mesopotamia, vaya y pregunte. Bueno, nosotros Vaya y pregunte. nos tocó ir a hacer un Vaya, reportaje sí. de allá, Vaya. una palma metida dentro de una casa. Vaya y con todo pregunte Mirai. lo que pasó en toda Un desastre. esa área cuando la presa esa se desbordó y por poco se lleva a San Juan entero de frente, de encuentro, porque no se previó qué era lo que nos venía encima y por dónde nos venía. Y existían las mismas previsiones de informática que existen hoy un poco más depuradas, pero en el año 98 existían los satélites que te decían por dónde venía la tormenta. Entonces teníamos unos personajes como el de ahora, que no se puede decir cuánto refugio había para alojar a la gente. Aquel no sabía por dónde venía el ciclón, estaba de frente de eso, era el responsable. Y los sorprendidos fueron las víctimas. El que hizo para el 98 la predicción correcta fue Miguel Sánchez, que dijo que venía. Sí, y se vistió. Y se vistió de eso. En paz descanse, Miguel. En paz descanse. Que siempre aquí se lo decíamos cuando venían a los ayuntamientos. Usted sí hizo la predicción, pero el encargado de la oficina, de la agencia oficial correspondiente, dejó al país en babia. Sí, porque en ese momento la defensa civil era que llevaba la voz cantante. Ahí era la defensa civil. Sí, no había, el COE no existía, me parece que no existía en ese momento. No, Entonces, creo no que existía todavía. porque Estaba estaba en planificación, eso. porque yo salí del ayuntamiento en el 98 y lo dejamos en planificación. Había recursos del BI y habían asesores extranjeros que era lo que estaban montando lo que hoy es el COE, la separación de todo o vamos a decir la agrupación de todas esas agencias en una sola entidad que se llama el Comité de Emergencia, que es el COE, ¿no? ¿Verdad? La información es fundamental en estas cosas. Claro, y la preparación. Sí, recuerde que yo contaba una anécdota aquí a propósito del fallecimiento de Johnny Ventura, de cómo yo me encontré al alcalde Ventura al día siguiente del George, desorientado, porque él era de lo que no sabía que George iba a acabar con parte de la ciudad. Claro. No, porque la agencia oficial correspondiente no informó nada. No informó nada. Y ahí en el área de Mesopotamia, donde el doctor se refirió que fuimos a hacer un reportaje, todavía hay muertos que no aparecen. Eso había que verlo. No, eso había que verlo. Bueno, y olerlo también. Recuerden que fuimos ahí y un par de días después y era con perros amaestrados buscándolo. Los muertos, entre los escombros. Casa entera en el lodo. Barrido, todo, del camino del río Yaque del Sur, desde San Juan hasta su desembocadura en el área de Barahona. Eso fue un desastre. Óigame, y no pasó nada. Los muertos se murieron, nadie ni siquiera los contó y no hubo consecuencia. No se supo. No hubo consecuencia, tan poca consecuencia que los personajes responsables de entonces han devenido en ser famosos después, incluso en campaña. Y en la Cámara de Diputados. En figuras. Sí. Figuras que pontifican. Sí, que pontifican y dan sermones. Y bueno, yo recuerdo uno de esos personajes siendo vocero de la campaña reeleccionista imprudente del año 2020, que yo me quedé sorprendido. Pues yo creí que se iba a agachar por el resto de la vida. Ha dado muchas carpetas. Óigame, bueno. Y entonces este gobierno nuevo es su primer bautizo de agua en ciclones, porque es su primera temporada ciclónica que le toca tener de manera plena. Tiene muchas cosas que aprender. Un presidente Abinader que es súper dinámico, que está en todas partes, a todas horas,
Imagino que todos aprendimos la lección de este fin de semana, de este mediado de semana con la tormenta, y que nos prepararemos para lo que nos viene encima en las siguientes de 6 u 8 semanas que quedan de mucha actividad de la temporada ciclónica, porque aunque eso termine en noviembre, la realidad es que el núcleo duro de las tormentas, que no insistir en eso, es mes de agosto y mes de septiembre, donde históricamente han pasado los fenómenos más destructivos aquí en la República Dominicana en ese periodo. Sí, agosto, septiembre. Verbigracia David, Verbigracia San Zenón, George, entre otros, que son realmente de un recuerdo que es mejor no acordarse de lo que pasó. Sí. Es mejor que haya sido así. Uno espera que en el plano municipal las instituciones de las que somos voceros, por ser los ayuntamientos, también hayan aprendido la lección de que, por lo menos en esta etapa de la temporada ciclónica, hay que estar ojo avisor con todo lo que se publica y tener aceitada la maquinaria de los planes de emergencia, de las respuestas rápidas a lo que pueda pasar. Estos municipios que tienen tantos asentamientos irregulares, que por tanto desde que llueve durante 10 minutos corridos hay un problema de inundaciones urbanas, que hay que responder a eso, que son ciudades altamente arboladas, como es el caso del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo, que también estos vientos huracanados provocan muchísimo rotura de árboles que interrumpen el tránsito y que traen consecuencias para la gente. La gente también se muere en esos lugares de irregulares, de asentamientos irregulares, por derrumbe de paredes, por una cañada que se desborda. Todo eso es riesgo humano que hay que tomar en cuenta. Y vamos a estar pendientes de estos y otros casos cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.